titulada Fe Valiente, basada en el libro de Josué. Y en esta mañana lo que vamos a hacer es que vamos a estar en los primeros 4 capítulos del libro de Josué. Y claro está, no vamos a tener tiempo, si no estuviéramos aquí el día entero, para poder ver cada detalle de los capítulos 1 al 4, pero simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a resaltar algunas verdades de estos capítulos. El título del mensaje en esta mañana es No te detengas, no te detengas, basado en los primeros 4 capítulos del libro de Josué. Muchos de ustedes saben que yo nací y crecí en la República Dominicana, y cuando yo era más jovencito, más pequeño, nuestros padres siempre escogían una semana en el verano para nosotros poder disfrutar y tomar unas vacaciones como familia y como niños, como hermanos. Siempre estábamos listos esperando esa semana en el verano para poder disfrutar y estar todos juntos, por lo menos por unos días en un lugar vacacional. Y yo recuerdo que en uno de esos años estábamos viajando hacia un lugar que se llama Puerto Plata, que es el norte, hacia el norte de la isla. Y en ese entonces nosotros teníamos una van donde podíamos manejar, andar todos juntos. Y yo recuerdo que mientras íbamos subiendo unas lomas, unas montañas hacia el lugar vacacional donde nosotros íbamos, la van se dañó, se paró por completo. Nosotros, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos desmontamos todos del vehículo. Mi papá trató de arreglarla si podía, pero no pudo, y tratamos algunas otras cosas. Y al fin y al cabo no pudimos seguir en nuestra van, sino que tuvimos que sacar todas las cosas que nosotros traíamos para ese lugar vacacional y tuvimos que llevar a la van a un taller, pero no nos quedamos en ese lugar, porque ese no era el destino de nosotros. Todavía teníamos que seguir, creo que 1 hora más para poder llegar a ese lugar vacacional. Y el punto es que a pesar del obstáculo que nosotros atravesamos en ese momento y todas las cosas que nosotros tuvimos que hacer, escuche, eso no nos paró a nosotros el nosotros continuar el viaje y llegar hasta el destino donde nosotros queríamos llegar, sino que de una manera u otra nosotros conseguimos a alguien, buscamos a alguien que nos ayudara, pusimos todas nuestras cosas en el otro vehículo y llegamos al destino final donde nosotros íbamos a vacacionar. Y pasamos un tremendo tiempo. Pero a pesar de las dificultades y a pesar de nosotros hacernos la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que es una pregunta obvia. Pero eso no nos detuvo a nosotros seguir hacia adelante, hacia el destino final. Y cuando nosotros leemos por lo menos los primeros capítulos de Josué, el libro de Josué nos relata a nosotros no solamente de la transición entre Moisés, el líder del pueblo de Israel, y su siervo ahora y sucesor Josué, pero también nos habla de cómo Josué, por la ayuda del poder de Dios, lideró el pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios le había prometido a ellos. Dios les da mandatos claros a Josué para que continuara y no se desanimara y no se detuviera en medio de lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer por ellos. En algunas ocasiones en nuestras vidas, como creyentes, como seguidores de Cristo, vamos a atravesar momentos de transiciones, momentos de retos en la vida, momentos de dificultades, momentos de estrés o cargas simplemente del día al día. Y el llamado a nosotros es a que nosotros continuemos, no nos detengamos,
que tengamos una fe valiente para que nosotros atravesamos por, sí, dificultades y pruebas en la vida, pero no nos detengamos ahí, sino que confiemos plenamente en el Señor. Y en medio de todas esas cosas, no debemos detenernos en la fe que hemos recibido para que continuemos creciendo en nuestra relación con Cristo, que cada día eso nos lleva a nosotros a vivir por Cristo y a servirle a Él. Y si podemos resumir en una oración, lo que queremos ver esta mañana es esto: la misión de Dios demanda que nosotros sigamos adelante. La misión de Dios demanda que nosotros sigamos hacia adelante. Escuche, para el pueblo de Israel, la misión era de conquistar la tierra prometida. Pero antes de conquistar la tierra prometida, ellos tuvieron que atravesar el río Jordán. Hoy para nosotros, sí, la misión es proclamar el Evangelio de Cristo. Sí, la misión es nosotros compartir el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero a la medida que nosotros hacemos esto y vivimos para Cristo, escuche, nosotros vamos a atravesar por pruebas y dificultades en la vida. A la medida que nosotros vivimos para Cristo, muchos no van a querer lo que nosotros estamos compartiendo. Muchas oposiciones vamos a recibir. Muchas burlas vamos a recibir, a lo mejor maltrato. Y en medio de pruebas, de dificultades, que nosotros no nos detengamos, sino que en fe nosotros sigamos hacia adelante, porque la misión de Dios va a demandar que nosotros sigamos hacia adelante. Por lo tanto, permítame compartirle dos verdades que nos van a ayudar a seguir adelante. Verdad número 1: debemos reconocer nuestras limitaciones. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Igual como Josué. No somos perfectos. Cada persona es pecadora. Vivimos en un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. Quedamos cortos de poder vivir perfectamente como Dios quiere que vivamos. Pero al creer en Cristo, recibimos el Espíritu Santo, que nos da ahora la capacidad, la fortaleza y el poder para que a través de Dios nosotros entonces podamos vivir de una manera que le glorifique a Él. Pero aún, a pesar de todo eso, debemos reconocer nuestras limitaciones. Y Dios aquí le va a recordar a Josué de estas verdades. Mire el versículo 2 del capítulo 1. Vamos a ver muchos versículos ahora, todos enfocados en estos 4 capítulos. Así que miren su Biblia, versículo 2, capítulo 1, rápidamente. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy. El mandato a Josué de levantarse y de liderar al pueblo de Dios. Me imagino Josué pensando en cómo él va a liderar a este gran pueblo después de tener un tremendo y gran líder llamado Moisés. ¿A quién le gustaría liderar a un pueblo tan grande después de tener un gran líder como Moisés? Que hizo grandes milagros, que hizo grandes proezas a los ojos del pueblo con la ayuda y el poder de Dios. Y ahora Josué tiene el mandato de liderar y guiar a este pueblo a la tierra prometida. Y Josué tiene que ser recordado, así como nosotros también, que cada uno de nosotros tiene limitaciones, pero con la ayuda y el poder de Dios nosotros podemos seguir adelante. Versículo 3, capítulo 1 dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado.
Josué, no te desanimes, porque de la manera que yo estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. ¿Te sientes pequeño? Muy bien. ¿Sientes que no puede hacerlo? Perfecto. ¿Te sientes humillado? Ahí es que debemos estar. Recuerda que yo voy a estar contigo de la misma manera que yo estuve con Moisés. Mire los versículos de 6 al 9, donde ahora Dios, a través de diferentes retos, les recuerda a Josué y a nosotros también que necesitamos de Él, que somos limitados y que cada día necesitamos de Dios. Versículo 6 dice, sé fuerte y ¿qué? Y valiente. Mira el versículo 7 lo que dice, sé fuerte y ¿qué? Y valiente. Mira el versículo 9 lo que dice, te mando que seas fuerte y valiente. Pregunta, ¿por qué usted cree que Dios menciona esta frase 3 veces en esos versículos? Bueno, creo que la respuesta es obvia. Tenía miedo. A lo mejor tenía mucha presión. A lo mejor no sabía qué hacer. El estrés de la cantidad de personas. El estrés de batallar y llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y exactamente. Y el pueblo quejándose en todo momento. Y Dios le dice aquí, sé fuerte y sé valiente. Les recuerden el versículo 7 también. Sé fuerte y sé valiente. Mire lo que dice. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés le dio. Dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 8. Estudia constantemente el libro de instrucción. Medita en él día y noche. Asegúrate de obedecerlo. Porque Josué, tienes limitaciones y necesitas de mí. Necesitas mi ley. Necesitas mi palabra, necesita lo que yo te doy cada día para que te nutras espiritualmente de la ley para nosotros hoy en día, de la palabra de Dios, para que cuando vengan momentos de dificultad, de estrés en medio del pueblo, no solamente que tú seas fuerte y valiente, pero que tú estés nutrido con la palabra de Dios internamente para seguir adelante, para no detenerte en miedo, sino continuar en fe. Versículo 9, el mandato es claro, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sí, tenemos muchas limitaciones, porque no somos perfectos. No hemos llegado, como dice Pablo, a la estatura perfecta de Cristo. Vamos hacia allá. Pero en medio de la vida y el diario vivir, sí, reconocer nuestras limitaciones, pero no olvidarnos de quién es Dios. Mire ahora el capítulo 3 de Josué. Mire el versículo 4 lo que dice. Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos, dice, guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Capítulo 3 simplemente está narrando ahora aquí la trayectoria del pueblo de Israel para cruzar el río Jordán. Y Josué le dice al pueblo aquí, esto es algo nuevo para ustedes. Recuerde, ellos cruzaron el Mar Rojo, pero esta es una nueva generación. A lo mejor, no sé, algunos ya un poco viejitos, pero la mayoría una nueva generación joven que simplemente habían escuchado lo que Dios hizo en el Mar Rojo y para ellos esto completamente nuevo. Y Josué aquí como líder ahora les dice a ellos, ustedes nunca han visto esto antes. Todo esto es completamente nuevo para ustedes. Pero confíen en Dios. Miren el versículo 5 lo que dice. Josué les dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Hay una limitación. Nosotros no somos santos, pero Dios es santo.
Y constantemente en nuestras vidas debemos nosotros estar limpiándonos, purificándonos para que el Señor cada día nos use más y más. Mire ahora el capítulo 4, versículo 14, lo que dice. Dice capítulo 4, versículo 14, ese día, cuando ellos cruzaron, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los de Israel, quienes por el resto de su vida los respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Sí, limitaciones. ¿Usted sabe lo que me recuerda eso también a mí? Que nuestras limitaciones, nuestras dificultades, Dios pone en nuestras vidas líderes espirituales, personas maduras en la fe, dentro de la iglesia, para ayudarnos. Eso me dice a mí que yo no debo creerme que lo sé todo. Porque Josué le acaba de decir al pueblo, mire, ustedes no han cruzado por esta trayectoria de la vida. Y a veces en nuestra vida van a venir pruebas, dificultades, tentaciones que nosotros no hemos cruzado. Pero a lo mejor hay otros en la iglesia que sí han atravesado por esa situación, que pueden ayudarme a mí personalmente a atravesar esa situación. Y el yo no creerme, yo con la palabra y el Dios, yo sé. Pero para eso Dios nos ha puesto en un cuerpo, para nosotros poder y recibir ánimo y ayuda espiritual y emocional y física y mental, para que nos continúe ayudando, sea cual sea la situación, que nosotros entendamos que no podemos hacerlo solo, que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos limitaciones en nuestras vidas. Y Josué tuvo que ser recordado de eso. El pueblo de Dios tuvo que ser recordado de eso. Que cuando nosotros hablamos de una fe valiente va a requerir lo que nos dice el capítulo 3. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, muy importante. Dice, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Pero mire cómo sigue diciendo ese versículo. En cuanto sus pies, ¿qué cosa? Toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río abajo y el río se levantará como un muro. No quiero sobre espiritualizar esto, pero el punto aquí es, ellos tienen que tomar un paso de fe. El río estaba en la corriente más fuerte, en la temporada de la corriente más caudalosa del río. Y Dios le dice a ellos que hasta que los pies no toquen el agua, el milagro no iba a hacerse. Y muchas veces para nosotros vemos y nos enfocamos en todo lo que está alrededor de nosotros y nos olvidamos que nosotros tenemos que tomar ese paso para que, si puedo decirlo así, para que nuestros pies toquen la frescura y el agua espiritual de la palabra de Dios, para entonces nosotros ver el milagro que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero eso va a requerir una fe valiente, que nosotros sigamos hacia adelante, que nosotros dejemos que nuestros pies toquen el agua para que Dios haga la obra que Él ya ha prometido. Que no nos frisemos. Aún más, si usted regresa al capítulo 1, mire el versículo 3 de nuevo, porque en la promesa de Dios a Josué le dice, donde quiera que pongan, ¿qué cosa? Los pies. Los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. ¡Wow! Necesitamos fe, porque la misión de Dios es tan grande, es tan maravillosa, que demanda que nosotros sigamos hacia adelante.
Pero hay un segundo punto también. El segundo punto es este. Debemos recordar al Dios que servimos. Sí, debemos reconocer nuestras limitaciones, pero no quedarnos ahí, sino que debemos también recordar al Dios que servimos. Tenemos un Dios y pertenecemos a un Dios que no se olvida de los que son suyos. Capítulo 1 de nuevo. Mira el capítulo 1. Versículo 3. Te prometo. Versículo 5, mire lo que dice. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Porque ¿qué cosa? ¿Estarás solo? ¿Vas a tener muchas espadas? No, dice yo estaré contigo como estuve con Moisés. Dice no, ¿qué cosa? Te fallaré ni te abandonaré. En otras palabras, estamos hablando de un Dios. El Dios que es todopoderoso, el Dios que nunca nos falla, el Dios que es perfecto, que a pesar de que relaciones humanas nos van a fallar y nos van a abandonar, tenemos un Dios que es desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos, es un Dios que nunca nos va a fallar y no nos va a abandonar. Y Josué tenía que ser recordado de que él sirve a un Dios grande. Sí, escuche, Josué, el siervo de Moisés, era el siervo de Moisés. Y lo digo así, porque él estaba en medio de Moisés. Moisés lo llamaba, confiaba en él, lo mandaba a hacer a lo mejor algunas cosas importantes. Pero el que hacía los milagros y el que lideraba el pueblo de Dios no era Josué, sino que era Moisés. Él simplemente lo veía. Pero Josué ahora dio un paso de ver, ahora a mandar, en otras palabras, a ser el líder. Eso es un paso grande. No es lo mismo estar sentado que estar parado en el medio dirigiendo a las personas, completamente diferente. Y el punto aquí es que ahora Josué entonces debe ser recordado. Josué, acuérdate que todo lo que tú viste en la vida de Moisés y que yo siempre estuve con él y que nunca le fallé y que nunca abandoné a Moisés a pesar de lo duro que era ese pueblo, yo te prometo que voy a hacer lo mismo contigo. Por eso le dice, sé fuerte, sé valiente. Versículo 9, al final, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Capítulo 2, versículo 11. Mire el capítulo 2, versículo 11. Si usted recuerda el capítulo 2, Josué envía a ¿cuántos espías? Envía 2 espías. ¿Recuerde? Van a ver la tierra, a estudiar la tierra. Se encuentran con la ramera Rahab. Y de una manera u otra, en el plan soberano de Dios, ella esconde a estos espías, miente. Y no estoy diciendo que es correcto mentir, pero ella miente al pueblo que estaba buscando a estos espías. Luego el pueblo que estaba buscando se va, los soldados se van. Ella entonces va a hablar con estos espías. Y mire lo que dice primeramente el versículo 9. Vamos al versículo 9, capítulo 2. Dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Dice, todos. Dice, tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, en terror. Dice versículo 10, porque hemos oído, no visto, oído, cómo el Señor les abrió camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Gog, los 2 reyes amorreos del oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Versículo 11, escuche lo que dice. No es extraño
que nuestro corazón esté lleno de temor. Dice, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pero el versículo no se para ahí. Es muy interesante lo que el versículo dice ahora. Escuche bien, subráyelo si quiere. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Wow. Qué descripción de Dios. O sea, estas personas habían no visto, habían escuchado, escuche bien, lo que Dios había hecho al pueblo de Israel al abrir el mar rojo y a destruir estos dos reyes poderosos. Y el pueblo completo estaba con tanto temor que el corazón de ellos ya no sabían qué hacer, porque ellos sabían que mientras el pueblo de Israel avanzaba, el poder no estaba en las armas de ellos, sino que ellos tenían un Dios que era tan poderoso, que es el Dios todopoderoso, el Dios que ellos mismos reconocieron que no es Dios solamente en los cielos, sino que es un Dios que tiene control completo abajo también en la tierra. Y ellos sabían que no estaban peleando contra el pueblo de Israel, sino que estaban peleando contra el Dios del pueblo de Israel. Y Josué tenía que ser recordado de estas verdades. El pueblo tenía que ser recordado de estas verdades. Nosotros tenemos que ser recordados de esta gran verdad, que tenemos un Dios poderoso y ese es el Dios que nosotros predicamos, proclamamos y es el Dios que nosotros servimos. Que tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Que es un Dios que si nosotros tenemos, sea dificultad económica, sea dificultad en nuestra familia, sea dificultad financiera, sea dificultad de alguna relación, sea dificultad en el trabajo, sea dificultad en la universidad, en el colegio, en la escuela, sea donde nosotros, sea que nosotros nos encontremos, que nosotros entendamos y nos recordemos a nosotros mismos que tenemos un Dios que es poderoso, que tiene control de sobre todas las cosas. Y nosotros podemos descansar en un Dios y que nuestro corazón no se derrita como aquellos enemigos del pueblo de Dios que vivían aterrorizados. Nosotros como hijos de Dios no necesitamos vivir aterrorizados de Dios, sino que podemos vivir confiados de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Padre. Mire el capítulo 4 ahora, mire el versículo 23 y 24 lo que dice. Capítulo 4, versículo 23 y 24 dicen: ya entonces ellos cruzaron el río Jordán, Dios hizo una grande obra. El versículo 23 dice: pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes, Josué hablándole ahora, y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo, escuche bien, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es ¿qué? ¿Es qué? Dígalo, ¿es qué? Poderosa. Y para que ustedes vivieran como quieran. No. Dice, para que ustedes temieran al Señor, su Dios, para siempre. Lo hizo por dos razones. Para que nosotros entendamos, Dios es grande. Pero para que nosotros también viviéramos vidas santas. Vidas que agradaran a Él, que aún en medio de las limitaciones, los obstáculos, los retos, nosotros podemos seguir adelante porque tenemos y pertenecemos al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al Dios dueño de todas las cosas, al Dios supremo, al Dios verdadero. Y que eso es completamente suficiente para que nosotros no nos detengamos en nuestra fe, sino que nosotros sigamos hacia adelante. Que nosotros continuemos
Sí, reconociendo nuestras limitaciones, pero recordándonos a nosotros mismos el Dios que nosotros servimos. El pueblo de Israel en el libro de Josué lo experimentó de una manera maravillosa. Lo experimentó de una manera especial. Aún en el capítulo 4, que no tuvimos tiempo, Dios le manda a Josué a que escoja 12 hombres y que tomen 12 piedras para que se haga un monumento, no para que se vea bonito, sino para que cuando los hijos pregunten acerca de ese gran milagro, ellos puedan decir y recordar qué significan estas piedras. Y les puedan decir, como dice capítulo 4, versículo 7, les puedan decir de cómo el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Que a lo mejor cuando nuestros hijos, nuestras familias, personas que estamos ayudando, escuchen de alguna historia. Mira, esto me sucedió a mí hace 10 años atrás. Pasé por una historia similar a esa. Mira la cicatriz, no estoy diciendo físicamente, pero a lo mejor emocional, en el corazón, en nuestra mente, donde nosotros podamos testificar, no solamente de lo débil que nosotros éramos en ese entonces, pero de lo fuerte que Dios fue en nuestras vidas. Y que nosotros digamos, mira, en el año 2002, yo pasé por una situación similar o parecida, pero déjame mostrarte estas 12 piedras que Dios, de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Verdad? Sí. Y usted ahí tiene una oportunidad de compartir la grandeza y las maravillas de quién es Dios. Saben, cuando se dañó la guagua, la van de nosotros, allá en las montañas, no podíamos creerlo. ¡Wow! Estamos tan contentos, tan maravillados, tan emocionantes, tan emocionados de poder compartir en familia. Pero a pesar de esa dificultad, la misión de llegar al lugar vacacional no nos detuvo, sino que mi papá buscó la manera de nosotros llegar allá. Buscó una persona, buscó un mecánico, buscó otra persona que nos llevara allá, arregló la van, regresó a buscar la van al mecánico, regresó con la van hacia el lugar donde estábamos y regresamos de regreso a la casa en la van que se dañó. Pero la misión no nos detuvo a nosotros a pesar de las dificultades. Porque si la misión de Dios demanda que nosotros sigamos adelante, entonces creo que tenemos que aplicar estas 3 verdades a nuestra vida para terminar. Número 1, debemos vivir creyendo en las promesas de Dios. Capítulo 1, versículos 3 y versículo 5. Dice, te prometo a ti mismo, lo que te prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies de los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¿No ha leído usted esa promesa a través de todas las escrituras? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los profetas, los discípulos, los apóstoles y nosotros hoy a través del Espíritu Santo, que no vamos a estar solos. Aplicación número 2, debemos vivir buscando la gloria de Dios y no la nuestra. Dice Josué capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que habían elegido, uno para cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios.
Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, nosotros abrimos el río Jordán. Nosotros con toda nuestra fuerza nadamos y cargamos a nuestros hijos. No. Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Y número 3. Debemos vivir apuntando, enfocando a otros hacia Cristo. Usted recuerda en el capítulo 2 de Josué, cuando Rahab, la ramera, le dice a los 2 espías que cuando ellos regresen a destruir la tierra, no se olviden de mí, de mi familia. ¿Y qué promesa le dieron esos 2 espías? Versículo 18, capítulo 2. Dice, cuando entremos en esta tierra, en otras palabras, para destruir todo, dice, tú deberás dejar esta cuerda por donde ellos bajaron, de color escarlata, colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. ¿Usted recuerda en Egipto el primogénito? En donde el ángel de la muerte pasó y el que no tenía que en los postes, la sangre, ¿qué hizo el ángel de la muerte? Mató a todos los primogénitos, pero pasó por las casas que tenían la sangre en los postes. Y aquí vemos este cordón escarlata que sirve de una manera u otra para salvación, para Rahab y su familia. Pero el punto es, me encanta el versículo porque no solamente habla del color escarlata colgado, sino que debía estar exactamente por donde ellos bajaron. Por donde ellos bajaron, fueron exactamente al mismo lugar y vieron ese cordón de ese mismo color y reconocieron, sí, ese es el cordón para salvar, en otras palabras, a Rahab y a toda su familia, siempre y cuando ellos se mantuvieran en el mismo lugar por donde los espías bajaron. Y claro está, ¿quién es esa sangre? ¿Quién es ese cordón que nos conecta ahora a nosotros pecadores con un Dios que es santo y soberano? Es Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el único que puede y que va a poder decir por los siglos de los siglos, yo soy el camino, la verdad y la vía. Nadie viene al Padre sino por mí, y el único lugar para una persona encontrar redención por los pecados, salvación y vida eterna es aferrarse a ese cordón de escarlata, a esa sangre derramada en la cruz que es Cristo. Por eso Cristo es el único camino para salvación y perdón de nuestros pecados, porque Él solo murió por nuestros pecados, Él solo fue a la cruz, Él solo sufrió y murió y resucitó por nosotros, para que hoy en día como creyentes, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos ser recordados que sí, necesitamos a Cristo cada día. Yo lo necesito cada día. La batalla de la carne contra el Espíritu es una batalla diaria, constante, en donde yo tengo que ser recordado a través del Espíritu que el poder que reside en mí es mayor que el que está en el mundo. Yo puedo vencer la tentación,
Y yo puedo ser victorioso en la prueba. Y yo puedo pasar por la prueba y glorificar a Dios. Porque yo sé en el Dios que yo he confiado y que he servido. Que si Dios pudo abrir el mar rojo, que si Dios pudo abrir y cesar la corriente del río Jordán, Dios va a abrir y cesar las corrientes de mi propia vida para que yo pueda cruzar el mar rojo, para que yo pueda cruzar el río Jordán. Pero mis pies necesitan tocar la grandeza, la bondad y las aguas espirituales de Dios a través de su palabra, para que en fe entonces yo pueda seguir hacia adelante. Escuche bien, que los obstáculos en sus vidas no lo paren a ustedes de continuar la misión que Dios nos ha dado, de proclamar y predicar y compartir el Evangelio de Dios y vivir para Él, sirviéndole para su honra y para su gloria. Que Dios nos ayude en esta mañana a nosotros no detenernos, sino que nosotros continuemos en fe, porque Dios ya lo ha prometido. Es un caminar y debemos seguir hacia adelante sin detenernos, porque el Dios que estuvo con Moisés y el Dios que estuvo con Josué y el Dios que le prometió a Abraham es el mismo Dios. Y ese Dios ahora está con nosotros, en nosotros, a través de su Espíritu. No te detengas. La misión es grande. Sigamos hacia adelante. Señor, gracias por tu palabra. Señor, reconozco que la tarea, Señor, es ardua, es difícil. Vivir la vida cristiana no es fácil, aún más. Es imposible vivirla sin el Espíritu Santo de Dios. Pero tú nos has dado tu Espíritu que hace posible, aún en medio de situaciones en la vida, aún en medio de estar frente a obstáculos, dificultades, sea cual sea nuestro río Jordán. Señor, que nosotros seamos recordados el Dios que nosotros servimos. Dele gracias a Dios ahí en su asiento. Y a lo mejor usted tiene que decir en esta mañana: Señor, este es mi río Jordán. Reconozco las limitaciones. Por eso necesito ser recordado. Como fue Josué. De quién es Dios. De que sea valiente, de que se esfuerce, de que sea valiente, de que se esfuerce, de que no se desanime, de que no se rinda. Pero también ser recordado del Dios que servimos, que es el Dios en los cielos y también en la tierra. ¿Cuál es el río Jordán tuyo en esta mañana? Padre, cantamos: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Y clamamos esa verdad en esta mañana también. Solo en Cristo no solamente está la salvación, porque Él lo pagó y lo hizo todo, sino que también en Cristo es nuestra canción cada día. Es nuestra motivación cada día para seguir honrándote, sirviéndote y crecer en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Reconocemos que tú y solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén.